El milagro de Cacho Deicas, de terapia intensiva a los escenarios. ¿Qué puede pasar con Locomotora Oliveras? Esto es lo que estamos viendo. Hay milagro en Cacho Deicas. En enero tuvo una ACV. Ahora subió al escenario. Ahí lo estamos viendo. En enero ACV, ahora al escenario. ¿Qué pasa con Locomotora Oliveras? Esto puede servir como parámetro para tener un milagro en Locomotora Oliveras, porque lo que estábamos viendo recién, el gran programa que hicieron en el Run Run del espectáculo, muestra a Cacho Deicas recuperado, muestra a Cacho Deicas arriba del escenario. En enero una ACV. Muchos pensaron, ojo con Cacho Deicas, ojo, en enero tuvo una ACV. Difícilmente vuelva a los escenarios. Sin embargo, hoy, o ayer mejor dicho, demostró que pudo volver. Demostró que los milagros a veces existen. Esto fue lo que sucedió con Cacho Deicas. Ahora vamos a la intimidad, vamos al recital, vamos a los iracundos, pero lo cierto es que Cacho Deicas tuvo una ACV en enero. Hoy, 7 meses después, arriba de un escenario y a cantar de la mejor manera. Esto sucedió con Cacho Deicas. ¿Qué puede pasar con Locomotora Oliveras? 14 días de Locomotora Oliveras, o 13, mañana se cumplen 14, de lo que sucedió con su cuerpo, con el ACV. Sin embargo, ayer, el mismo día que Cacho Deicas sube al escenario, ayer tuvo reacciones que realmente sorprendieron. La hermana contó, le dije, apretame la mano. ¿Qué hizo Locomotora Oliveras? Le apretó la mano. ¿Me escuchás? Le preguntó la hermana. Y Locomotora Oliveras movió la cabeza. Esto es lo que estamos viendo. Ahora vamos con Locomotora Oliveras porque ya abrió los ojos. Ahora vamos a hablar con el médico, pero también vamos a tener referencia esto que estamos viendo. A la izquierda, Cacho Deicas. Hace 7 meses una ACV. El pronóstico reservado. Le dijeron difícilmente vuelva a cantar. Anoche estuvo con los iracundos. Ayer cantó. Recién lo mostraban Lío Picorari y Fer Piaggio. Mostraban, más allá de las intimidades, más allá de los problemas internos que los iracundos sí o los iracundos no, lo que mostraron fue el milagro de Cacho Deicas. Cacho Deicas volvió a cantar. Cacho Deicas subió al escenario. Y Locomotora Oliveras y la familia de Locomotora Oliveras espera el mismo milagro que tuvo Cacho Deicas. Pablo, sí. ¿Qué es lo que estábamos viendo recién? Vos estuviste en el programa, realmente un programa excelente, pero más allá de todo eso, esto tiene que ver con un milagro. Y lo que se espera de la otra parte también significa lo mismo. A ver, lo que podemos entender que Locomotora, en este caso Olivera, tuvo reacciones tantos a nivel auditivo, porque los indicadores empieza a tener movimiento motriz y a su vez abrió los ojos. Sí. Pero eso como una reacción, digamos, espontánea. Pero cuando vos dijiste, le indicaban apretar la mano, tenía esa reacción. Cuando le decían abrir los ojos, abría los ojos. Eso tiene que ver también con el sentido de el poder escuchar y entender lo que uno le está pidiendo. Por lo cual se ve una mejora. Esto se puede tomar como un milagro. Tomémoslo como lo que es. Hoy Locomotora Castro puede, Locomotora Olivera, pues lo que puede es mover, por lo menos apretar, abrir los ojos, tanto en forma espontánea como a pedido, por lo cual el sentido auditivo tiene que ver, es importante en esto, y entender, que entiende lo que se le pide. Recordemos que cuando Cacho Deicas en enero, si no recuerdo mal, fueron los primeros días de enero, tuvo una ACV, muchos hablaban de la imposibilidad de continuar arriba de los escenarios. Es más, la familia decía, no hablen porque todavía no se sabe. Y lo que mostraron recién fue a Cacho Deicas arriba de un escenario cantando. El bombón asesino lo estaban cantando con los iracundos. Recién escuchábamos incluso en el programa del Run Run, en el programa de Fer y de Lío Pecoraro, estábamos escuchando recién, por ejemplo, lo que tiene que ver con la intimidad de si los iracundos sí o los iracundos no. Más allá de todo eso, lo que nosotros vemos es a Cacho Deicas, luego de una ACV, 7 meses después, arriba del escenario cantando. Y cuando hablamos de esto, cuando hablamos de Cacho Deicas, estamos hablando de una ACV que realmente llamó la atención. Ahí lo que estamos viendo es a Cacho Deicas. Esto tiene que ver con su regreso, esto tiene que ver con la posibilidad
posibilidad que le dio la música de volver y el milagro del ACV. No es lo mismo. Todos hablan que no es el mismo ACV el que tuvo Cacho Deicas, el que tuvo a 12 días nada más, Locomotora Oliveras. No son iguales, pero no importa. Los dos sí ACV. Accidente cerebrovascular. Esto es lo que estábamos mostrando recién. El milagro de Deicas y lo que se espera de Locomotora Oliveras. Ariel, Claro. esto es lo que estamos viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ahí Carlos? voy, Vero. Sí, hay Sí. dos tipos de el trombótico del embólico. El trombótico es el más usual, que es cuando se obstruye la arteria por sí misma. Sí. Ahí, en ese lugar específico donde se produce este accidente cerebrovascular, y el embólico es cuando va un coágulo desde otro lugar del cuerpo, del ser humano, y obstruye esa arteria. Ahora, el tiempo es fundamental, Carlos. El tiempo es fundamental. Pero Ari, estamos hablando de 7 meses. No, perdón. Me refiero al tiempo de cuando la persona para la tiene el recuperación. episodio, Sí. no, para trasladarlo inmediatamente. Eso Bien. es central. Bien, en los dos casos, a raíz de lo que vos estás diciendo, Ariel, los dos casos tuvieron reacciones inmediatas. Es más, los médicos dicen, fue muy rápida la reacción con Locomotora Oliveras, fue muy rápida la reacción, y ella pudo automáticamente llevar o ser trasladada a un lugar para ser atendida. En minutos nada más ya estaba siendo atendida. Vero, ¿qué es lo que sucede y qué pasa con todo lo que estamos hablando? Bueno, en principio Sí. a mí me parece que si bien los médicos evaluaron la reacción que puede llegar a tener ella en cuanto a los reflejos, Sí. también puede ser algo como algo producido simplemente como reflejo y no como reacción en sí. No es que ella esté escuchando, sino también como reflejos de reacción en cuanto a Vos los decís que no estímulos. escuchó. Vos- A los estímulos, Claro, justamente. Lo que pasa que... Más allá de la fuerza que sabemos que tiene esta mujer, Como- ¿no es cierto? pero la Que hermana tiene lo que- muchísima fuerza, muchísima Sí. fe, que eso también ayuda mucho. Sí, sin duda, pero lo que estábamos hablando, lo que hablaban los médicos, fue la reacción de Locomotora, más allá de lo que veíamos de Cacho. Ahí estamos viendo el recital de los Iracú, estamos viendo, bueno, ahora el recital de los Palmera, pero más allá de eso, es que Cacho Deicas en enero, 7 meses después, esto es enero, 6 meses después, estaba arriba de un escenario cantando. Y se lo veía parado bien, se lo veía erguido, cantando, modulando, todo. O sea, lo que estábamos viendo recién, lo que mostraban en el Run Run, tiene que ver con esto. Ahí estamos viendo a Cacho Deicas y tiene que ver con esto. Y Locomotora Oliveras, lo que sorprende de Locomotora Oliveras, más allá de lo que estábamos hablando con respecto a la reacción rápida, lo que decía Ariel, o lo que decía vos, Vero, de la reacción, más allá de todo eso, respondió a algunos estímulos, porque la hermana le decía, apretá la mano. El médico decía, uno de los médicos habló con respecto a esto, de Locomotora Oliveras. Apretaba la mano Locomotora Oliveras. Está bien, Ahora, pero puede ser- obviamente que hay que esperar, obvio que hay que ver qué es lo que sucede, obvio que no son todos iguales, todos los médicos te dicen siempre lo mismo, son todos distintos. ¿Sí? Estamos comunicados con el doctor que operó a Locomotora Oliveras. Doctor, gracias por atendernos en este momento, gracias por estar ahí. ¿Qué es lo que sucede, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, doctor, con respecto a la salud en este momento de Locomotora Oliveras? Gracias, doctor. No, por favor. Bueno, es poco lo que puedo decir porque eso en realidad lo tiene que dar más el parte en la dirección del hospital junto con la coordinación de la terapia que es el doctor Carrizo. Sí. Pero es lo que acaba de decir usted, es decir, la locomotora, gracias a Dios, yo ya había dicho en una entrevista anterior de que el primer escalón era que se salve. Estábamos todos muy preocupados, creo que también lo que acaba de decir es importante. Los tiempos fueron los correctos, no se perdió tiempo, donde vimos que Alejandra corría un poco de riesgo, Sí. al toque se le entró al quirófano y se le realiza la cirugía que ya la he explicado y que bueno, gracias a Dios, como siempre digo, más allá del tecnicismo que uno puede poner en la práctica médica, Sí. 2 más 2 no es 4. En la medicina no todos respondemos iguales, pero sí respondió por lo menos en este momento a la cirugía. Es decir, su vida que corría en peligro, ya pasó esa primera etapa. Estamos hablando obviamente de la hipertensión.
Seguro. Y gracias a Dios, en cuanto a la parte de infección, también viene bien, aunque ha habido algunos registros febriles, pero bueno, siempre es previsible en estos lugares de cuidados intensivos. Pero sí, es cierto que Alejandra está por lo menos nivel menor, que responda a órdenes verbales. Eso indica una conexión cognitiva muy importante, porque una cosa es que uno produzca el dolor y responde, otra cosa es que uno le hable y ella escuche y entienda y obedezca. El hecho que yo le diga, dame la mano, que el doctor cuando en las terapias la va evaluando, escuche y apriete, es importante. Hace una semana atrás estábamos hablando que si vivía o no vivía. Claro. Doctor, ¿qué significa esa respuesta de parte del estado de salud de Alejandra? Poder responder a una pregunta, a un planteo, abrir los ojos. ¿Qué significa en su estado de salud? Mucho, porque significa que más allá de las secuelas, como dicen, y todos creo que es por sentido común, cada persona es diferente, seguramente va a necesitar su tiempo de rehabilitación, que tiene que ver mucho también con su propia, su cuerpo humano, su fisiología, Claro. cómo responden todas sus neuronas, aquellas que hayan quedado sanas, la del lado contralateral, yo una vez lo expliqué, aunque es en parte pediátrico, pero hay a veces, sobre todo cuando el lado izquierdo queda sano, que su hemisferio dominante era el derecho, pueden reemplazar de a poco, es decir, y avanzar en esto. Doctor, Ariel le quería hacer una pregunta. Ariel. Doctor, el tipo de tratamiento que se suele aplicar, trombólisis o trombectomía, tengo entendido. Usted entiende bastante sobre la materia. ¿Sabe cuál de los mismos se le aplicó a locomotora, a Alejandra? No. Alejandra, lamentablemente, para eso que usted dice, la trombolisis, la trombectomía es la extirpación del trombo, y la trombolisis se le tira fibrinolítico y se disuelve. Para eso hay una ventana que se llama ventana terapéutica. ¿Por qué? Porque cuando se tapa la arteria y comienza el proceso de isquemia, el mismo cerebro trata de reperfundir, y si no lo hacemos en el tiempo correcto y nosotros descorchamos o destapamos arterias, podemos transformar el ACV isquémico en ACV hemorrágico. Bien. Ella, como cuando le agarra su ataque de ACV o accidente, como quieran llamarlo, normalmente se dice ataque isquémico, estaba durmiendo. Sí. Entonces cuando la llevan o descubren los signos clínicos que la llevan al hospital, ya se había perdido esa ventana y corrían, es decir, tenían miedo de realizar esto. Ahora, que dice usted, la trombectomía, sí, para pasar a empeorarla. Entonces se prefirió esperar a ver si con antiagregantes y otra medicación que son de segundo tratamiento, respondía. Bien. Doctor, nosotros estamos mostrando a Locomotora Oliveras y estamos hablando de Cacho Deicas, ¿sí? ¿Por qué tomamos el caso Cacho Deicas? Porque Cacho Deicas tuvo un ACV en enero y ayer salió al escenario y volvió a cantar. ¿Existe el milagro en esto en Locomotora Oliveras? ¿Puede ser algo similar lo que sucedió con Cacho Deicas con Locomotora Oliveras? ¿Puede pasar algo similar? No creo. Para ejemplificar, sí. A Cacho lo que puede haber hecho es un accidente mucho menor, de una arteria mucho menor, donde irriga un sector menos comprometedor, y de hecho en las tomografías, si yo no lo conozco a la tomografía de Cacho Deicas, pero si las comparo, habrá una diferencia abismal. En el Cacho de Oliveras sí se constata por tomografía ya a esta altura secuelas, que es una hipodensidad, se ve negro, y es un territorio bastante vasto que corresponde a la arteria cerebral media. Lo de Cacho Deicas puede haber sido que se tapa una arteria que quizás Cacho fue mucho más temprano, su signo clínico lo alertó y automáticamente asistió a la consulta, por lo que fue internado. Entonces se pudo actuar en forma mucho más temprana. Alejandra quizás, como estuvo en ese tiempo de descanso, cuando la toman, es decir, con más
con más tiempo, y aparte creo que el territorio arterial es mucho más comprometedor el de Alejandra que el de Cacho Delca. Bien, ahora, Ahora, sí, perdón, sí. no, me imagino la pregunta debe ser, ¿y qué podemos esperar de Alejandra? Lo que pasa que se lo iba a preguntar después, le quería preguntar antes de qué puede pasar con locomotora, si en medicina existen los milagros. Sí, nosotros hacemos cranectomía casi siempre en patologías traumáticas, Sí. o hemorrágicas también, y yo tengo chicos a esta altura ya tienen 30 años, que lo he operado hace 15 años atrás porque estoy en el hospital hace como 25 años, y han terminado carrera universitaria. Y cuando los han salido de la terapia, han salido, nosotros le decimos GOS a una clasificación, pero para que se entienda que simplemente el paciente respondía a estímulos y nada más. Después con el tiempo de la rehabilitación y con trabajo, bueno, comenzaron obviamente que no es lo mismo, porque una cosa es un trauma, no es una isquemia, la isquemia tiene Claro, es distinto, es otra cosa. Es distinto, pero para que el mensaje de la respuesta es sí. Yo primero soy un convencido, que soy un creyente total de que, y como dije en un principio, 2 más 2 no es 4, y como que digo siempre, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Y además Para mí, cada persona, los médicos siempre dicen lo mismo, ¿no? Cada persona es un mundo distinto dentro de la medicina. O sea, no hay dos casos iguales. no. Nosotros operamos siempre igual, es la misma técnica. No es que a uno lo operamos con una técnica y a otro con otra técnica. Todos son las intervenciones quirúrgicas iguales y no siempre tenemos los mismos resultados. Bien, ahora, estamos hablando, usted operó a Locomotora Olivera. ¿Cuánto tiempo más necesita Locomotora Olivera para la recuperación? Para saber, bueno, a partir de ahora empieza su recuperación. No, yo creo que es más. No, por eso no quiero hablar, porque por ahí los profesionales prefieren esperar más tiempo. Este es el tiempo ya de empezar a descomplejizarla, si es que obviamente sigue teniendo fiebre, que pueden ser por diversas causas, pero Sí. si se define la causa, mientras antes se la empiece a descomplejizar y mientras antes se la empiece a estimular, va a empezar a responder. No es para comparar, pero hace, 2 semanas antes había operado yo una mujer que se le rompe un aneurisma, hace un hematoma, nosotros embolizamos la aneurisma y después hicimos la cranectomía descompresiva con drenaje del hematoma. La señora estaba muy parecida, no es el mismo caso, pero para decir cómo que a veces los milagros existen, no dábamos tantas chances, y hoy la mujer está despierta, recuperando de a poco su motricidad al lado que no la tenía, y ayuda mucho, pero muchísimo el contexto familiar, que la estimulen, que la hablen, que aunque... ¿Qué es lo no que tiene parezca, Locomotora? Locomotora también lo tiene y lo tuvo Cacho Deicas. Viendo, doctor, usted conoce, sabe, apenas alguien le dice algo con respecto a una ACV, obviamente usted tiene un conocimiento pleno. ¿Qué fue lo que pasó con Cacho Deicas y por qué tan rápida la recuperación? ¿Qué cree usted que pasó y que de enero a julio ya está arriba de un escenario otra vez? Es como le he dicho al principio, es decir, el territorio arterial ha sido mucho más chico y se tomó mucho más rápido. Ajá. Llegó, yo creo que Cacho sintió lo que se llama foco motor y automáticamente fue asistido. Y el territorio de la obstrucción arterial fue una arteria menor que no, y creería yo que era del lado no dominante. Eso tiene mucho que ver, porque aunque el izquierdo es el lado dominante, creo que Locomotora Olivera era zurda, entonces su lado dominante es el derecho. Claro. Y el ACV lo tuvo del lado derecho. Pero están, como digo yo siempre, 2 más 2 no es 4, las famosas teorías que usamos muy poco del porcentaje de nuestra capacidad cerebral. Y a veces el mismo cerebro con estimulación puede retomar funciones o reemplazarlas del otro lado, sobre todo las cognitivas. Por ahí las motoras no creo. Sí. Pero bueno. Además, lo de Cacho Deicas tiene que ver porque volvió a cantar.
O sea, hay una dificultad, creo, ustedes, los especialistas, los médicos, hablaban que una de las dificultades que tenía locomotora o que puede llegar a tener tiene que ver con el habla. En este caso, Cacho Deica volvió a cantar. Se subió en el escenario y cantó. Bueno, por eso, no hay que apurarse, hay que ir, y es difícil, como decís vos, no puedo darte un pronóstico certero, no, va a hablar Olivera o no va a hablar, porque hasta hace una semana atrás decíamos, no va a vivir, sí va a vivir. Entonces hoy hay que esperar, hay que ser cauto, sí, y hay que ser, sí, rápido en esto de Doctor, tratar de descomplejizarla. ¿Qué tipo de tratamiento puede tener en las próximas semanas, Alejandra? De acuerdo al cuadro que tiene, en general, ¿qué tipo de tratamiento se le hace? Y yo creo que obviamente que lo manejan los terapistas, por eso uno cuando habla tiene que ser cauto, es un decir. Lo que continúa es descomplejizarla, sobre todo tratando de que se termine el foco febril, y una vez que esté descomplejizarla, sacarla de la terapia a una cama de recuperación. Y para mí, con la experiencia que he tenido, es que aumente el contacto con sus familiares, lo que es la parte emotiva. Nosotros hemos tenido pacientes que, por ejemplo, gracioso, pero cuentan los enfermeros que cuando Alejandra escucha música se cansa, con la mano le hace señas como para que le cambien el tema. O sea, Alejandra Oliveras ahora está escuchando música, o sea, cuando ella escucha música ahora. Nosotros muchas veces, por eso, cuando los tenemos nosotros en nuestra sala ya en recuperación, sí, yo he hablado con muchos familiares de diferentes tipos de pacientes de estas características y de otras, ¿qué le gusta? Y música, bueno, ¿qué música? Poner en el oído y preguntarle, no importa que te mueva una mano, pero sí una vez, dos, no. Y así se empieza a estimular el cerebro. Y le digo yo, háblenle, díganle, vamos mamá, que vos podés, como pasó con la señora esta anterior. Sí, que mamá, sí, te tiramos, mamá, lo afectivo influye muchísimo. Más allá del kinesiólogo, que empieza con movimientos pasivos para que las articulaciones se mantengan en función y traten un poco de manejar lo que se puede llegar a venir después, que es la espasticidad. Por eso, todavía queda un camino largo de recorrer, pero a mí lo que me asombró de Alejandra, y por eso tengo fe y sé que los milagros existen, no va a ser igual que el caso de Cacho, pero que hace una semana atrás estamos viendo si se moría o si vivía, y hoy uno le dice a Alejandra, apretame la mano, y aprieta la mano. Bien, es decir, ahora, usted dice aprieta la mano y escucha música. Estamos viendo las dos partes, ¿no? Lo que tiene que ver con Cacho Deicas y con Locomotora Oliveras. Digo Cacho Deicas porque en enero tuvo una ACV, en julio ya estaba arriba de un escenario cantando. Y Locomotora Oliveras hace 2 semanas o 13 días, todavía no 2 semanas, pero ya está en proceso de recuperación. Cuando en un primer momento se habló de que difícilmente vuelva a vivir. Esto se habló el día siguiente. Lo decía usted, doctor, recién. Lo que pasa es que por eso es difícil a veces y hay que tener cuidado y ser cauto. Sí. Y por ahí yo estoy hablando, aunque puedo llegar a no tener que hablar por el tema de que los partes son muy específicos, porque en la realidad uno frente a la imagen y a cómo había salido la cirugía, es más, ella en un momento tuvo signos indirectos como de desactividad cerebral. Entonces se hablaba de esto, pero como digo yo, es decir, existen los milagros y para mí actúa el de arriba. No queda otra explicación. En algún momento la Organización Mundial de la Salud, la OMS, doctor, estableció que no se hablara de enfermedades, sino de enfermos. Es por esto que impacta de distinta manera según el individuo y el paciente. El año pasado, me permito recordar, en el mes de octubre, inicios del mismo, el sindicalista Luis Barrio Nuevo sufrió una ACV. También. El tiempo de traslado fue de 17 minutos exactos desde donde tuvo el ataque hasta el nosocomio Güemes, de aquí de Capital Federal, y Conrado Stoll, su colega, manifestó al respecto que eso fue fundamental. La recuperación es óptima, casi ya al 100% de sus facultades.
y el pronóstico era bastante reservado y delicado al comienzo. Claro, por eso esto sobre todo en el ACV isquémico, que hablábamos de la ventana terapéutica que está establecido en un tiempo para tratar de actuar, está discutido, pero nosotros lo ponemos hasta las 8 horas, puede ser 6, puede ser 12, para actuar. Yo creo que acá en este caso, como dice usted, fíjese, en 16 minutos ya estaba siendo atendido. Y Cacho de Deca apenas sintió la sintomatología, fue internado. Acá creo que, como ella se acuesta a dormir, evidencian la problemática de ella cuando se despierta, que no se despierta. Entonces ahí se perdió el tiempo, vamos a llamar la hora dorada, que no es en esto, sino que es en traumatología, pero para que se entienda, o el tiempo dorado, vamos a poner el tiempo dorado, el tiempo ideal para poder establecer un diagnóstico, el cual se hace tardío, y al no tener diagnóstico no tengo terapéutica. Entonces, cuando recién hago el diagnóstico, que es tardío, la terapéutica ideal, que hubiese sido la trombectomía o la trombolisis, ya está fuera de rango. Ese fue el problema, por lo cual ella tuvo diferente evolución, si uno quiere compararlo con... O sea, con la diferencia... los dos casos anteriores. Por lo que dice usted, doctor, la diferencia estuvo o está en el tema que Cacho Deicas apenas tuvo la reacción o el síntoma, automáticamente fue al médico, y Locomotora Oliveras apenas tuvo esa reacción, se fue a dormir. Y esto fue lo que lo perjudicó. Se despertó. Ella no es que se fue a dormir, sino que ella se va a dormir y cuando se levanta se encuentra. Entonces, ¿en qué momento de su sueño, es decir, de su descanso, desde las 8 o 10 de la noche, no sé qué hora se acostó, hasta que se levanta a las 8 de la mañana, que ya está recompuesta, fue el accidente? ¿Puede haberlo tenido el accidente al ACV en la madrugada mientras estaba dormida, por ejemplo? No se sabe, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Por eso nosotros, hace mucho en Santa Fe, estamos capacitando en lo que es signos de alarma a la comunidad, que es la que está al lado del paciente, porque el sistema de emergencia también, cuando llega, ya llega con un tiempo o le cuesta identificarlo, porque la emergencia sí, pero el familiar no. Entonces ya estamos capacitando al familiar para que identifique automáticamente, llame el sistema de emergencia, público o privado. Y el sistema público y privado automáticamente lleve también a una guardia, porque muchas veces existe lo que se llama accidente o ataque isquémico transitorio, que son focos motores que indican que hay algo que está produciendo un déficit de circulación y de oxigenación en cierta parte del cerebro, pero después eso desaparece porque se reperfundiza o porque las arterias colaterales le dan oxígeno, entonces el cuadro clínico Ahora, ¿cuáles serían los síntomas, no? Al principio de la ACV, ¿cuáles serían los síntomas? Pero lo más importante es que la comunidad lo sepa, que ahora voy a decir cuáles son los signos, que el médico de ambulancia interprete y no lo deje en la casa, que eso es lo que pasa muchas veces. O a veces va a la guardia y como ya no tiene el cuadro clínico, lo vuelven a mandar a la casa. Están todo protocolizado. Entonces, una vez que llega el paciente, llega al hospital y el neurólogo es aquel que tiene la potestad, ya sea por estudios específicos como tomografía, resonancia, o lo que él crea necesario, porque también está la tomografía con contraste o angiografía con efecto angiográfico, o hasta si se necesitan en lo que es la unidad de stroke, la angiografía, para ver cuál es el problema, resolverlo y que el paciente termine con mejores condiciones. ¿Cuáles son los signos? Sí, ¿cuáles los datos de alerta, no para el médico, sino para la familia? Claro. Para la comunidad. Sí. Si uno está enfrente de un familiar y se ve que se le desvía la comisura labial, o el hemicuerpo él refiere sensación de hormigueo, o le cuesta mover la mitad del cuerpo, que le cueste ver, que vea un sector de la visión que no puede ver, eso se llama hemianopsia, cuadrantopsia. Sí, es decir, uno se acerca. Imagínese que usted está viendo de frente, no sé qué tendrá, pero que no lo vea el compañero al lado. Y lo tendría que ver porque el campo visual es amplio. Entonces dice, no te vi, no te veo, ¿qué parte? Porque cuando se le pone de frente lo ve, pero cuando se le corre un costado no. Bueno, eso también es un signo. Trastorno en la marcha, que le cueste deambular. Esos son los fundamentales signos que están hablando de que algo se denomina foco neurológico. Algo en algún lugar del sector del cerebro no está siendo
o se rompió una arteria, puede ser un ataque, un ACV hemorrágico, o está obstruida una arteria. Bien, Entonces, tengo para entendido, repetir, tengo entendido, doctor, que en el caso de Cacho Deicas no podía hablar, se le movía, o en realidad quedaba como paralizada la mitad de la boca. Y sobre todo, digo la mitad de la boca porque es una referencia por lo que hace Cacho Deicas, a eso me refiero, y todos lo miraron y dijeron, pero no se te mueve la mitad de la boca. Creo que fue esa la referencia y ahí automáticamente accionaron, ¿no? Exactamente, por eso daba los tips que son, por eso yo abro la mano y pongo. Doctor, Ahora- esos tips son cuando la persona está con uno conversando, compartiendo algo. Ahora, cuando se acuesta y se supone que descansando, no le puede ocurrir algo porque no estará tan estresado al momento, ni discutiendo, ni con la... ¿Cómo saberlo, ese familiar, ese entorno, justamente estando como le aconteció a Alejandra, la locomotora? Por eso, ¿no? Los signos, hay muchos, le dan diferentes, ¿cómo se llama? Clasificación o tips para que identificarlo, pero yo para hacerlo a la comunidad, para que entienda hacerlo adaptativo a la interpretación rápida, es si la mitad de la cara se desvía o la mitad del cuerpo no responde. Igual que si la mitad del cuerpo tiene una sensación extraña. Si hay una dificultad en el habla, le cuesta hablar o arrastra la voz o no puede, es decir, entiende pero no puede hablar, eso se llama afasia. O sea, Y después, como te dije, trastornos visuales, que hay sectores que no veo o me cuestan. Y el último es dificultad en la marcha. o Con sea esos hay 5 4 o 5 tips. Sí. Bien, lo que le pasó a Cacho Deicas, o sea, lo que le pasó a Locomotora, no se sabe porque estaba durmiendo. O sea, no se sabe cuál fue la reacción. A lo mejor Claro, se ¿cuándo despertó fue el inicio? y quiso hablar y no pudo. Claro, ya cuando se levanta se sentía descompuesta, cuando nosotros la atendemos, cuando la atiende la unidad de stroke ya estaba afásica, es decir, le costaba hablar, y hemipléjica del lado izquierdo porque tenía el infarto del lado derecho. O sea, no podía mover toda la parte izquierda de su cuerpo. Exactamente. Ahora, sorprende lo de Cacho Deicas porque fue con el habla donde lo identificaron, o por lo menos con el movimiento de la boca, que fue en enero. A los 6 meses, más allá de las diferencias, pero a los 6 meses, casi 7 meses, volvió a cantar. O sea, Sí. ¿puede recuperarse tan rápido una persona? De Sí, hecho está, sí, ¿no? sí. Por eso le digo, hay casos y casos. En este caso que el sector de la falta de irrigación o el grupo de neuronas que sufrió una hipoxia, Sí. quizás no llegó para que se entienda, y creo que con esto la gente también va a interpretar. Esto es como una planta. Si yo la tengo sin irrigar mucho tiempo, se va a secar. Sí. Pero antes que se seque pasa por diferentes etapas. Entonces, cuando se tapa una arteria, yo puedo no llegar al infarto, sino a una injuria sin necesidad de llegar al infarto. Entonces, la recuperación de la célula, como no llegó a morirse, puede recuperarse. Pero también está esto, aparte de la zona de infarto, imagínese una escarapela, está la zona de infarto que era el central, que ya está muerta, una zona de penumbra y una zona penlúcida o diferentes estadios en la célula. Entonces, mientras más rápido actúe, por eso la importancia de pesquisar el familiar para urgente ir a una guardia y empezar el tratamiento. Entonces, ese centro, que es una escarapela, no se va a ir agrandando, porque yo ya actué y reperfundí para que esas células tengan O sea, oxígeno. le Entonces, deja, para ser gráfico, le deja el botón del medio. O sea, todo no se Exactamente. expande y el botón del medio es lo que tiene el problema. Y ahí porque es donde si yo ataca. no actúo, el botón del medio se va a agrandar. Bien, ahora, muchas veces se habla de hacer ejercicio, de comer bien, de no fumar, de no tomar. ¿Cuáles son esas precauciones que uno tiene que tomar para evitar una ACV si es que se puede evitar? El ACV es multifactorial, no es que yo puedo ser Es más, hay casos de ACV hemorrágico y químicos en pacientes que llevan una vida, obviamente que es menor la incidencia aquellos que comen sano,
hacen deporte, Sí. se cuidan. Eso es indiscutible. Si yo tengo un porcentaje de 100 atletas, van a hacer un ACV el 10%. Si yo tengo 100 personas que son sedentarias, obesas, dislipémicas, hipertensas, y va a tener un 50 o un 60% posibilidades de hacer un ACV isquémico. Es decir, la relación de la vida, la forma de vivir la vida influye mucho, pero también está el componente genético. Yo puedo tener 2 personas dislipémicas y aquella que tenga un componente genético de hacer arteriosclerosis y hacer placa ateroma va a tener más riesgo porque ya lo trae genéticamente. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hay que cuidarse, pero no significa que porque uno se cuide va a quedar exento de. O sea, más allá del cuidado, que hay que tener obviamente, porque es lo que estábamos hablando, más allá de esto, me refiero, por ejemplo, a Claro, lo porque del Cacho Deicas, ¿no? Una persona que trabaja de noche y una persona que entrena como, son dos cosas totalmente distintas. Y si bien fueron diferentes los ACV, los dos tuvieron ACV. Estamos hablando de Locomotor Olivera, que toda su vida, deporte, entrenamiento, tener el músculo, salir a correr. Y Cacho Deicas, que vivía de noche por su trabajo, no por otra cosa. Bueno. Los dos tuvieron lo mismo. Es que uno esperaría al revés, que Cacho Deicas hubiese tenido una obstrucción mayor que la de por estilo de vida. Por ello hay un componente genético y esto no es menor, porque Cacho Deicas no tenía, como se contó con Alejandro Olivera, la obstrucción de la arteria carótida Sí. casi en un 90-95%. Es decir, ¿qué significa? Que ella ha venido con esta enfermedad, lo que no había una manifestación ni un control o una captación de su hipertensión crónica o su arteriosclerosis, y cuando se manifestó, lamentablemente lo hizo con pancartas y panfletos. Pero si ella quizás hubiese previsto, se hubiese descubierto, lo que pasa es que uno no se va a hacer un ecodoppler con los 4 vasos del cuello aunque acá en un poco Lo que pasa... en Santa Fe está protocolizado, Claro. que después, Ahora, apenas aparezca por la edad, hacerlo. Ahora, doctor, nosotros estamos hablando, usted está explicando, obviamente, usted es el especialista, ¿sabe? Y estamos viendo las dos imágenes. A mí me sigue sorprendiendo esto, ¿no? Porque estamos viendo Cacho Deicas arriba de un escenario de noche, donde se fuma, donde hay alcohol, donde se trasnocha, donde se duerme mal, donde se acuesta tarde. Y estamos viendo la otra imagen de Locomotor Oliveras en un momento donde hace entrenamiento permanente, estamos viendo cómo corre, cómo entrena, cómo boxea. O sea, son las dos vidas, la saludable, lo que es para muchos la vida saludable, y la que no es tanto. Ahí estamos viendo. Quiero solamente compartir un segundo con usted, doctor, lo que sucedió anoche con Cacho Deicas. ¿Por qué? Porque esto sucedió casi 7 meses después de una ACV. Doctor, le quería mostrar esto, por lo que usted estaba diciendo. Cacho Deicas empieza el ACV con un problema en la boca. Ayer estaba cantando de manera prácticamente natural, normal, como si nada hubiese sucedido. ¿Puede el ACV quedar en el olvido, como estamos viendo con el caso Cacho Deicas? Sí, porque como le expliqué hace minutos atrás, depende del tiempo que se tome y el botón. Si el botón es más chiquito, se puede recuperar y puede haber remisión de la lesión. Si el botón se va tornando cada vez más grande y las células muertas son mayores, y cada vez va a tener más secuela y mayor complicación. Bien, ahora, se está hablando mucho de Locomotor Oliveras, de algunos signos de recuperación. ¿Cómo sigue todo esto? ¿Qué hay que hacer de ahora en más para tratar de que Locomotor Oliveras pueda tener una buena recuperación o una recuperación lo más saludable posible, para decirlo de una manera no médica, ¿no? Rehabilitación, estimulación, amor, que los familiares son claves acá. Más allá de la rehabilitación específica, en un centro de rehabilitación, que hay toda una especialidad, también un equipo multifactorial, es el cariño y el afecto de la familia y de la gente, porque ella sabe, porque le cuentan a ella. Bien, ahora, doctor, mañana, ¿qué se le hace a Locomotor Oliveras? ¿Qué es, hoy descansa? ¿Se le hace un examen o un análisis? ¿Cómo empieza el día mañana de Locomotor Oliveras? No, ella es monitorizar las 24 horas
todo momento es una unidad de terapia intensiva, de cuidado intensivo, por lo tanto la palabra lo dice. No es todos los días corre, hacen el pase sala, los médicos la evalúan y ya, como le dije, están tratando de ver el tema de la descomplejización para ver si puedo empezar lo antes posible, sacarla de la unidad de terapia intensiva. Yo creo que empieza ahora el inicio de la etapa B, por eso no quiero hablar mucho, porque quien define y quien maneja todo eso es el doctor Carrizo, que es el coordinador de la terapia. Sí. Pero es eso, ya estamos, si Dios quiere, en la etapa de... porque yo hablo ahora y capaz que mañana hace una neumonía y se nos viene todo para atrás. No, obviamente Entonces, lo que estamos hablando es cómo se encuentra en este momento. Estamos hablando de una persona que tuvo una ACV extremadamente grave, todos lo son, pero usted decía recién o hacía referencia a que algunos son mucho más complejos que otros. Y de hecho lo estamos viendo las dos caras de lo que tiene que ver con una ACV, la cara de Locomotora Oliveras y la cara de Cacho Deicas, ¿no? Que sorprende. Hace casi 7 meses fue trasladado de urgencia a un hospital y no se sabía si iba a volver a hablar. Y de hecho ayer estuvo cantando. Y Locomotora Oliveras lo que usted está contando, doctor. sí, por eso esto es día a día. Claro. Día a día, y está positivo o negativo. Si día a día va positivo, lo que sigue es descomplejizarla y lo antes posible sacarla de la unidad de terapia para pasarla a una unidad de recuperación y ya plantear la derivación cuando esté en condiciones como corresponde para un centro de rehabilitación y los familiares. Los familiares que le den fuerza, cariño, amor, afecto. Eso ayuda muchísimo a las personas en recuperación. Claro, justamente le quería preguntar, doctor, en cuanto a la rehabilitación, ¿en qué consistiría justamente el tratamiento? Y todo, es decir, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de 2 focos, uno del habla, donde hay fonoaudiólogos, hay kinesiólogos para articulación, para el aprendizaje, la estimulación, y el otro lo motor. Es decir, de todas maneras, el epílogo final del contexto, uno dice, no es que vaya a ser, pero a veces, dentro de un año, se va a saber bien dónde estamos parados con Alejandra. En un año se sabe dónde estamos parados, esto es lo que dice usted. Claro. Bien, Ariel. Muy bien marcado el antagonismo por Carlos en relación a la función de Cacho Deicas con Locomotora Olguera. Ella proviene de la práctica del deporte. Quiero ser específico en esto, doctor. El levantamiento de pesas con un peso excesivo, con ritmos más lentos que repeticiones con menos pesos, provoca o puede provocar el aumento de la presión arterial y puede tornarse esto peligroso en caso de ser muy constante esta práctica. Es relativo, es decir, sí, el ejercicio es lo que se llama aeróbico, con el ejercicio, con el levantamiento de pesa, no me va a salir la palabra ahora, pero musculación. Claro, es anaeróbico. Pero tiene un aeróbico, pero tiene un nombre específico que lo usan los chicos que hacen... Cardio. Perfecto, exacto. El cardio, obviamente... Acá no hay médico, doctor, ¿eh? Son todos periodistas abogados acá, ¿eh? El cardio, que es la parte donde hace más la parte aeróbica, predispone menos pero es relativo eso, porque en realidad uno es atleta y siempre que hace ejercicio hace bien a la relajación y al mantenimiento de las arterias. Es decir, no es que porque uno hace pesas o ejercicio, gimnasia con pesa, con mucho, que es para musculación, para generar hipertrofia, y el famoso fisicoculturista tiene más tendencia a la hipertensión. Obviamente que es mejor el cardio porque genera otro movimiento en lo que es el sistema circulatorio y actividad muscular. Pero no es que, si yo hago pesa, me voy a volver hipertenso. Yo voy acá a poner un tip que no es menor, porque a veces se usan muchos anabólicos para ayudar al organismo. Y esta medicación, como toda medicación, tiene unos efectos secundarios que sí puede predisponer a. Y no nos olvidemos otras cosas importantes. En la mujer tiene estrógeno y progesterona, por eso la característica
de antaños, de siempre, la mujer tuvo cardiovascularmente protegida mucho más que el hombre. Obviamente que por los últimos cambios culturales y ¿cómo se llama? La parte de alimentación y de vida, la mujer también nutrición, empezó a dice fumar, a comer mal, a no cuidarse, ¿cómo se llama? Los anticonvulsivos, y ha hecho que la mujer vaya ascendiendo en esto de las patologías vasculares con respecto al hombre. También hay muchos casos de hormonas que se colocan las mujeres para tener mayor masa muscular. Eso Ahora, desprotege sí. y ayuda. Ahora, doctor, hace 50 años se hablaba también tanto de una ACV. Ahí seguimos con el doctor. Estas son las dos imágenes. Quería mostrar, Ariel, vos hacías referencia a esto, y yo le preguntaba al doctor, porque estamos hablando, a la derecha, Cacho Deicas, cantando ayer después de 7 meses o casi 7 meses. Estas son las dos imágenes que tienen que ver con un síntoma igual o igualitario, para decirlo de una manera. Los dos tuvieron un ACV. Los dos, más allá de la gravedad de cada uno, los dos tuvieron un ACV. Los dos pertenecen a los escenarios de una manera u otra. Los dos trabajan arriba de un escenario. La derecha es Locomotora Oliveras y ayer Cacho Deicas arriba de un escenario. O sea, lo que es, ojo con el ACV, la noche, el alcohol, el cigarrillo, el encierro, la música, acostarse tarde, no descansar, lo hablábamos con el doctor recién, provoca un ACV. Y lo provocó en Cacho Deicas. El entrenamiento, lo que estamos viendo con Locomotora Oliveras, el entrenamiento, el querer tener más músculo, estar cada vez más fuerte, también lo provocó. Son los dos escenarios, los dos pertenecen a escenarios diferentes, pero los dos tuvieron lo mismo. Más allá de las diferencias médicas o clínicas, más allá de todo eso, tuvieron lo mismo. Ahora, lo que sorprende es la recuperación de Cacho Deicas, que en menos de 7 meses volvió al escenario y volvió a cantar. Y la esperanza, lo que decía el doctor, de Locomotora Oliveras. Factores a tener en cuenta en lo que muy bien acabas de describir, Carlos, tiene que ver con lo mencionado. El tiempo de demora del primer síntoma de Cacho Deicas hasta llevarlo que lo atiendan inmediatamente. Fue mucho menor ese tiempo que el lapso transcurrido con Locomotora Olivera. Esto es central y lo saben los especialistas. Y por otra parte, se habla de enfermos y no de enfermedad. Repercute según el individuo, según la capacidad que tenga para tratar de tener su resiliencia orgánica al respecto del síntoma de la enfermedad que estamos hablando. Y algo no menor que nos quedó por preguntarle al facultativo, que es qué grado de incidencia puede tener un aspecto emocional negativo en el organismo de la persona y cómo puede repercutir. Vos decís por lo que estaba sucediendo con Cacho Deicas y toda la interna que tiene que ver con los Palmeras. Exactamente. Porque Cacho Deicas estaba peleando, y digo lo que decís vos, Ariel, estaba peleando con uno de sus socios, de sus compañeros, de sus músicos. De hecho, con el que fue prácticamente toda su vida su socio, Marcos, pero digo, toda su vida artística, a eso me refiero. Marcos, sí, y tenía problemas. Y quizá respondió a esto. Lógico. Lo mismo que Locomotora Oliveras, que también tenía problemas porque enfrentaba a Locomotora Oliveras un cambio de rumbo en su vida. Un cambio de rumbo que fue atacado en términos políticos sin ninguna animosidad de provocarle lo que lamentablemente le pasó. Y al respecto, por incursionar en la política con esto de la reforma de la Constitución o de la Constituyente en Santa Fe, fuertes críticas a su persona por haber incurrido y no de una manera lícita según denuncias incluso de por medio. Habrá que ver cómo repercutió en ella emocionalmente esta situación. Lo hablábamos con un médico. Cuando sucedió todo, hablamos con el médico si esto influye. Y la parte emocional influye. Bueno, el médico decía que sí. Recordá también el tema de Verónica Perdomo, que justamente hace 15 años atrás, ella estaba luchando por ser mamá y todo ese estrés pudo haberle provocado también el ACV que ella tuvo, ¿no? Sí, además lo tuvo, estaba trabajando en un programa de televisión y ya tuvo pasaron ese 15 años también y bueno, se recuperó. Se recuperó y se recuperó bastante. Hay que ver cómo se va a recuperar Locomotora, Pero, a ver, ¿cómo es la antítesis uno de otro? Especialmente porque tenemos a Locomotora Olivera, que es una persona deportista, cuidada,
con amplios, digamos, entrenamientos de ejercicio, quíntuple, creo, campeona del mundo. Sí. Y tenemos la antítesis, que es, en este caso, el de Cacho Palmera, Deicas. Cacho Deica, que poco deporte, mucha noche, puede haber alcohol y Fumaba. fumaba, y el grado de mejora que tuvo él, y por ahí hoy la estamos viendo muy baja a Locomotora. ¿Cómo es la situación? ¿Ser deportista te salva? Seguramente en este caso no. ¿Me No te entiendes lo que salva, digo? pero creo que hay menos riesgo de tener justamente Y una ACV. lo que O sea, pasa es se que previene un poquito más. el ACV en estos dos casos, lo que te marca es eso, es exactamente la diferencia. ¿La diferencia? La diferencia abismal entre una persona y la otra, y lo que los une, que es lo mismo, los une un ACV. Más allá de la diferencia del ACV, Locomotora Olivera entrenó toda su vida. Está bien. Una mujer Toda su vida. deportista. Está bien, pero a ver, no sabemos en realidad si es o no lo que voy a decir, pero posiblemente Sí. haya tomado ella anabólicos, que es, creo que más grave que un alcohol o pasar una noche de fiesta o vivir de noche. Me parece que puede llegar a haber tomado anabólicos en su momento, tiene mucha musculación, más allá del Bueno, trabajo, pero- y bueno, puede haberle Cacho influido Deica pudo también haber tomado esto. mucho alcohol de noche. También. También. Y bueno, pero no tiene nada que ver con el Ahora, consumo. Yo perdón. lo que voy es No, pero más dos allá de personas, eso- una persona hiper saludable a una No persona. es hiper saludable, claro, ¿Cómo pero que a no? eso me refiero. Claro, no, Hiper lo- saludable lo- no lo- es pero- si toma anabólicos. Claro, pero el tema... Locomotora Olivera es una persona deportista, Claro, pero- Es reconocida deportista. mundialmente. Pero hay un tema... Pero perdón. no sabemos si tomó Pero, o no perdón, anabólicos. Pero mira, estamos viendo las dos imágenes, ¿sí? Locomotora Olivera arriba de un escenario que es el ring, y Cacho Deica arriba de un escenario que es donde canta. Cacho Deica hace más de 30 años, ¿cuánto hace? 40 años que canta. 50. Por lo menos, sí, Tiene por lo más de menos. 60 años, tiene casi 70 De- años, y Cacho. tiene noche, Pero tiene noches. pero fíjate, Sí. o sea, los dos son la antítesis de la vida. Por eso. En un lado esto, y en el otro lado ni se mueve porque canta, tiene el micrófono en la mano, se mueve y canta y todo el mundo baila. Ahí lo tenés. O sea, es la antítesis del uno del Es otro. la antítesis, Que la- pero, Es lo que vos decís. A esta ver, antítesis, pero puede llegar a ser... Pero esta antítesis es, vos decís, acá lo que estamos viendo es Cacho Deicas, alcohol, Noche. Comida, noche. sin Noche. dormir. Y acá Cigarrillo. anabólicos, ejercicio Exacto. permanente, pero los dos pasaron por lo mismo. O sea, los dos tuvieron lo mismo. Y Cacho Deicas, casi 70 años, y Locomotora Olivera no llega a los 50, tiene 47 años. Y una vida de entrenamiento, y pasó lo mismo. Ojo, no es que hay que dejar una cosa para hacer la otra. Lo que me refiero es lo que dijo el médico. bueno. Ojo con el tema genético, con un montón de cosas. Es ¿no? que uno hace estas comparaciones, pero lo que quiere hacer llegar es que ni una condición de ser deportista o superdeportista te va a ayudar o te va a mejorar, simplemente te va a prevenir en algunas ocasiones, pero no pasó esto con Locomotora Olivera. No, Y el rey de la noche, con bailanta, con a vaya a saber qué puede haber dentro de la noche, comida, aquellos exabrutos que uno puede tener en la noche, tuvo mejor recuperación que aquel deportista. Pero la Ahí clave- es el punto. Claro, pero la clave también está en lo que dijo el médico. El momento en la recuperación, lo que decía Sí, Ariel la con- ventana de oro, eso. la ventana dorada. Bueno, o lo también- que decía Ariel, los 16 minutos, me quedó grabado el tema de los 16 minutos, Ariel, de Luis Barrio Nuevo. Cuando lo llevan al hospital, a Luis Barrio Nuevo, todo el mundo pensaba, ya está. Exacto. Lo decían, sin Está embargo, bien. 16 minutos. Claro, ¿sí? de todas maneras sí. hay que esperar los 7 meses que tuvo justamente Cacho de Deicas. recuperación Sí. y ella, Bueno, hace días. Doctor, hace días. doctor, usted hablaba recién con respecto a la recuperación de Olivera. Estábamos hablando de Cacho Deicas, 7 meses. Doctor, usted, estamos otra vez comunicados con el doctor del Sastre. Gracias, doctor, por seguir ahí. Usted decía, hay que esperar un año para ver cómo reacciona Locomotora Oliveras. Esto es lo que usted decía, siempre y cuando obviamente siga todo como corresponde, ¿no? Uno dice un año porque es de mayor magnitud, pero a ver, tampoco creo que a los 6 meses ya dé resultados. Por eso, esto es por ahí, hay milagros, es decir, existen, aunque uno dice por perspectiva, por imagen, que yo creo que recién es un trabajo mucho más tedioso porque como dice usted, y lo estaba refiriendo muy bien,
fueron 2 cuadros clínicos diferentes con relaciones de cantidad o sectores de cerebro sufrido, daños definitivos. Sí. Uno es casi todo un hemisferio prácticamente, y el de Delca fue solamente un sector. Como dije yo antes, es mucho más fácil recuperar un botoncito que ya un área mucho más grande. ¿Qué es lo que usted se atendió, Cacho Deicas, se atendió en un lugar donde usted trabaja, no? Sí, en ese momento ya estaba trabajando, pero yo hago neurocirugía, no la parte de neurología. Y los médicos que atendieron a Cacho Deicas, cuando usted se los cruza en algún pasillo, ¿qué le dicen? ¿Qué comentan con respecto a esto? No. Es decir, lo que preguntan siempre es cómo, lo mismo que decimos nosotros, cómo puede ser que la semana pasada o la anterior haya estado en este estado y ahora haya evolucionado tan favorablemente. Pero no hablamos de cómo puede seguir evolucionando, porque como dijimos, cada cuerpo, cada persona y cada CV es distinto. Bien, y el caso de Locomotor Oliveras, cuando usted habla, obviamente, ¿cuántas personas trabajan en la recuperación de Locomotor Oliveras? Y es todo mucha gente con diferentes inferencias, es decir, tal el que hace la rehabilitación, tal el terapista, que también trabajan con la parte de clínica médica, con lo que es la parte de infecciones, la parte nuestra, que es la parte neuroquirúrgica, con el control evolutivo de la herida, es multidisciplinario, no es uno solo. Le puedo, doctor Pablo, le puedo pedir un consejo. A ver, quiero abusar de su buena predisposición